Televidente, boa noite e bom dia de nosso programa Vamos para Pedir Saúde, hoje a trove com tema sumamente interessante, riba qual nós vamos conversar hoje com nosso invitado, Dr. César Ponce, que dia mais aceitar gentilmente nossa invitação para assinar. Trazer mais informação para você, riba uma lesa que pouco a pouco llena sitial de preocupação em diferentes países, tem mais hopi casos de maleza aqui e Corsau não tem exceção. E, por lo tanto, a base de sugerência, a base de quantidade de pessoas que está apunta cada dia arriba em maleza aqui, nós pedimos Dr. Ponce para elaborar tiki, arriba para nós conhecer tiki mais de cerca, que é maleza aqui está como bebe, que é peligro, pero principalmente que nós por hasi para prevenir o aumento de casos de maleza aqui que está hepatitis. Nós estamos conversando hoje com o Dr. César Ponce riba a maleza de hepatitis e para nós por ampliar tique mais, para nós aumentar nosso nível de conhecimento e para nós sim, com nós por ajuda a prevenir a maleza aqui, promecos, Dr. Ponce, nós está ratificar nossa gratidão para o Dr. sua presença e nós que também conversar tique riba a maleza aqui, todos os detalhes, pero primeiramente para nós sim conhecer Kiko está hepatitis. Bueno, la definición técnica y sencilla es inflamación del hígado, ¿verdad? El IGRA se llama en papeamiento. Y las personas tienen que saber primero dónde queda el hígado. Y el hígado queda en esta región, queda debajo de las costillas. Porque muchas personas a veces dicen, no, es que tengo inflamado el hígado y se toca del banda revés. Como dice, pero no, tiene que ser en el lado derecho, ¿verdad? Aquí queda el hígado y es una inflamación, y eso indica que el hígado se pone grande y comienza a funcionar mal y duele. Puede estar acompañado de otros síntomas como son las fiebres, falta de apetito, la gente se le disminuye el apetito, puede dar vómitos, diarreas. Y una de las características de las hepatitis es que el paciente se puede poner amarillo. Hay unas hepatitis leves que a veces el paciente no detecta que está amarillo, pero el médico sí puede detectar o por unas pruebas de laboratorio se dan cuenta que tiene una enzima o unos productos del metabolismo del hígado que se llama la bilirrubina. Como el hígado no lo puede eliminar, se acumula en la sangre y entonces la persona se pone amarilla. Doctor, mirando que tiene diferentes tipos de hepatitis y que nos tiene atención para cada uno de ellos, pero tiene un sistema, tiene una fórmula, un método para nos clasificar, dividir cada tipo de hepatitis. Sí, cualquier microorganismo, cualquier agente infeccioso puede producir hepatitis. Pero las que más se conocen como las hepatitis, hay un tipo de virus que se llaman los virus de las hepatitis. Y esos virus de las hepatitis tienen diferentes clasificaciones o por decirlo, nombres. Por ejemplo, el primer virus de la hepatitis que se conoció se clasificó como hepatitis A. Entonces, hepatitis A porque es la primera letra del alfabeto. Luego se conoció otro tipo de virus que producía síntomas similares y se denominó hepatitis B. Posteriormente, cuando se descubrió otro virus, inicialmente dijeron es un virus de hepatitis, pero no es A ni es B. Entonces la llamaron hepatitis no A, no B, pero es la que hoy se conoce como hepatitis C. Y hay otras hepatitis ya prácticamente como que estamos completando el abecedario porque ahora tenemos hepatitis A, B, C, D, E, F. Pero las más comunes son las A, B y C. Doctor, tendiendo, doctor, su explicación nos por sacar foco que tu hepatitis está viral, es decir, ¿está producto de un virus? De las que estamos hablando ahora, sí, A, B y C son virales.
Hay otros virus que también producen hepatitis, pero no es la sintomatología predominante en esos virus. Por ejemplo, cuando una persona se enferma con dengue, algunos desarrollan una inflamación del hígado, o sea, tienen una hepatitis, pero no se clasifica como tal. También pueden haber hepatitis bacterianas o hepatitis por hongos o por parásitos. Ya que el doctor ha mencionado palabra virus, algo que nos atende constantemente, mayoría de malezas de transmisión hoy en día, que puedo contagiar, malezas contagioso, siempre nos atende palabra virus está presente. Y grip, malezas simple, pero también malezas manera de caso de lo que nos está atendiendo a hepatitis, está producto de un virus. Pero doctor, ¿qué es un virus? Un virus es un microorganismo que se transmite y puede producir infección, pero siempre necesita estar dentro de una célula, en este caso dentro de las células humanas. Y como estamos hablando de las hepatitis, entonces dentro de las células del hígado, lo que llamamos hepatocitos, pero son las células del hígado. Entonces, las hepatitis virales, de estas que afectan principalmente el hígado, hay unas que pueden quedarse de por vida en el paciente. Estamos hablando de la hepatitis B y la hepatitis C. Ellas se quedan dentro del hígado de muchos pacientes y por eso se convierten en una hepatitis crónica. Y ese es el mayor riesgo que tenemos, porque las hepatitis crónicas, y si el paciente no se recupera, puede terminar en una cirrosis hepática o en un cáncer de hígado. Ya que el doctor Ponce ha mencionado la palabra cirrosis hepática, tan importante para nos también conocer qué es una cirrosis hepática. Es el organismo dentro de su afán para ponerlo en palabras sencillas, en su afán de recuperar o de combatir el virus, produce un proceso inflamatorio. Entonces es prácticamente como si fuera una cicatriz y comienza a cicatrizar, pero esas cicatrices no son realmente, sino llamémoslas cicatrices. Esas cicatrices realmente lo que le hacen es que no permiten la función normal del hígado. Por ejemplo, la secreción de la bilirrubina o de todos los productos del hígado. Entonces se puede ir acumulando. Y el hígado no puede producir, porque se va dañando, entonces no puede producir todos sus elementos necesarios para la buena salud. Ahora, doctor Ponce va a mencionar y elaborar ampliamente la palabra virus, una palabra que nos atende. Hasta los computers traen virus, lo que está trayéndonos una explicación que nos va a sacar que es un cosco por transmitir de un cuerpo para otro, que me hepatitis aquí por ser transmitir de una persona para otra, pero ¿tiene algún hepatitis con nota viral, con nota ser transmitida de virus? Se habla de hepatitis por bacterias, las bacterias que comúnmente conocemos, pero no son tan frecuentes, pero se pueden presentar. O por hongos, hay un hongo que se llama cándida, es muy raro, pero se puede presentar. Pero hay otros tipos de hepatitis que no son de origen infeccioso, y eso también es importante saberlo. Tenemos las hepatitis tóxicas, por ejemplo el fósforo o el tetracloruro de carbono, que es un elemento químico que se pueden encontrar en diferentes elementos. Si conocemos los famosos Scholler, que a veces cogen los pegantes del boxer o todos esos pegantes, esos tienen compuestos químicos que pueden producir una hepatitis y un daño hepático. Igualmente, el alcohol puede producir una hepatitis. Ahora, doctor, papeando de hepatitis, virus, transmisión, está importante para nos explicar un tiki da nos televidente contagio, pues importante está para nos ayuda a través de información que nos está en el programa aquí, ayuda en el trabajo de prevención, no solamente para que nos, pero conociendo enfermedad más mío, nos por ayuda, nos comunidad más mío, nos por ayuda aconsejar, nos visitan, nos ayudan, nos familia, nos mes, y nos por ayuda también en el trabajo preventivo.
hepatitis. Lo bom para doctor explica-nos um pouquinho mais de contagio. Pasó, ¿está contagioso, tá? Claro. Y depende del tipo de hepatitis, así varía el tipo de contagio. La hepatitis A, por ejemplo, se contagia por agua, alimentos o por secreciones orales de las personas por feces, las rectales, las secreciones puede transmitir. De modo que si el agua se contamina con secreciones de un paciente que tiene hepatitis A, puede diseminar una epidemia. La otra, la hepatitis B y C, generalmente se contagian por sangre, por vía sexual. La B se puede contagiar por vía sexual o por sangre, eso indica transfusión sanguínea, o también puede ser por contacto accidental por sangre. Por ejemplo, los trabajadores de la salud que se ponen en contacto con sangre de un paciente en forma accidental pueden contraer la hepatitis B o C. Doctor, papiando de contagio, está importante para nós também saber se essa aqui, por exemplo, é maleza aqui de hepatitis por o transportar, por o trasladando de mama para yu, trata a través de uma atividade sexual, trata com mama e consequentemente na baby que nasce, feito porque da contagiar, por ser transmitido durante o embarazo ou de processo de parto de mama para yu. Sí, es posible que durante el embarazo la mujer pueda transmitir a su hijo la infección, pero cuando más se transmite es en el momento de nacimiento. Principalmente la hepatitis B, se concentran los virus en las secreciones genitales y cuando el feto, ya que ya es un neonato, pasa por el canal del parto, se puede contagiar. Por eso es en este momento la nueva campaña de la Organización Mundial de la Salud para prevenir estos casos de infección o de transmisión madre a hijo. Doctor, a lo largo del tiempo, ciencia médica atraja para erradicar maleza, de manera un cáncer, un HIV, AIDS, SIDA, por ejemplo, y después de tantísimo análisis, después de tantísimo prueba, después de tantísimo trabajo, no ha desarrollado un mecanismo, una vacuna, un tratamiento eficiente para eliminar, por ejemplo, el cáncer. En el caso de hepatitis, ¿tiene alguna vacuna para hepatitis por prevenir maleza? Para la hepatitis A y para la hepatitis B hay vacunas. Para la hepatitis C no tenemos vacunas en este momento. Por eso vuelve y toma relevancia la prevención de todo esto. La hepatitis C igualmente puede terminar en cirrosis y cáncer de hígado. Ahora, la otra situación es que cualquier tipo de hepatitis puede producir una hepatitis fulminante, o sea, hace un daño total del hígado y la persona puede fallecer en el transcurso de una semana. Doctor, va a mencionar que tiene diferentes tipos de hepatitis, va a explicar clasificación que tiene. Ahora, para nosotros como ciudadanos, para nosotros como personas que no conocemos el mundo de medicina, está importante para nosotros saber si tiene relación entre un con otro, si un por generar en otro tratamiento, pero también es consecuencia. ¿Qué doctor Ponce puede explicarnos entre el resultado, consecuencia o relación que por ti entre un hepatitis y otro, un tipo de hepatitis y otro? Bueno, los síntomas de las hepatitis todos son iguales. Por síntomas clínicos uno no puede mirar si es A, B o C, por ejemplo. Pero lo que sí se sabe que la hepatitis, todas pueden dar hepatitis fulminante, pero unas más que otras, o todas. Hay una diferencia. La hepatitis A, el paciente se recupera pronto. No tiene hepatitis crónica, no desarrolla hepatitis crónica. La hepatitis B desarrolla hepatitis crónica, igual que la hepatitis C. Entonces, de síntomas clínicos son iguales. Ahora, los daños que producen cada de estas hepatitis pueden ser diferentes. Todas pueden dar hepatitis fulminante, o sea, puede matar a la persona, pero no todas dan hepatitis crónica. Entonces, la hepatitis A no da hepatitis crónica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un muchacho al nacer, se infecta al nacer, de cada 100 muchachos que se infectan al momento del nacimiento, 90 de ellos
pueden desarrollar hepatitis crónica. Y esa hepatitis crónica puede seguir en una cirrosis o en un cáncer de hígado. Pasa lo contrario cuando la persona se infecta en edad adulta. Cuando se infecta en edad adulta, lo contrario. De cada 100 infectados, aproximadamente 10 de ellos van a hepatitis crónica. 90 se recuperan. Dr. Ponce, Mabin Bey, otra pregunta anterior, caminda nossa papia, de transmisión de maleza entre mama e baby, e feto, e se baby está ser infectado de sua mama com hepatitis, quanto tempo passa, quanto tempo transcurre entre o momento de nascimento e de quanto tempo baby por desarrollar maleza? Bueno, eso es variable, pero como los bebés usualmente tienen baja protección, puede ser muy rápido, 2 semanas, 3 semanas, algunos el periodo, llamamos el periodo de incubación, puede ser entre 1 semana, 2 semanas. La hepatitis B hablamos de una incubación más larga, por ejemplo de 3 meses o algo así. Pero sí se pueden infectar los muchachos y pueden desarrollar la hepatitis. Será que nós chegará bom momento para anúncio de Esnanco Tahasi nosso programa possível e diz nós está continuar com mais nosso programa papeando ave de hepatitis. Ya pa más cuchenaya, fuente de empleo, catalizador de nos diversidad, energía y fogón, el lazo de unión entre dos gran nación. Aliento de una mayor de economía y comercio. Piedra de esquina arriba, cuata sin edificar. Buscando equilibrio entre ingreso y progreso social. Uniendo talento y capacidad. Corazón pa' comunidad. Laborando 7 días pa' semana. Pa' comunidad. Ayer, hoy y mañana. Corazón pa' comunidad. Profundo danos historia. Pa' comunidad. Conservándonos herencia. Pa' comunidad. Con progreso de nos pueblos. Pa' comunidad. Anclar en tu proceso. Pa' comunidad. Ayer, hoy y mañana. Pa' comunidad. Laborando 7 días pa' semana. Pa' comunidad. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester para keto de nos alimentación. Comida de tu día, mester balançada e fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsau. Belé fresco, corta tu día bodilante y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de preço, bem água mes, es un más barata na Corsau. Sí, está Centrum Supermarket, Mission. E nós estamos mais em nosso programa já conversando com o Dr. César Ponce. Nós estamos papeando de maleza de hepatitis. Pero prometo nós continuar. Está bom momento para nós passar para esse segmento de Adensi Kenhuis, caminda consejo preventivo. Sempre está na seu lugar para sobre a filosofia de Adensi Kenhuis, que está nosso coprodutor no programa que também está visa prevenção da boa decisão. O hobby frequente na Botaha é gente também na oficina com queijo que supia na hincha. Ora gente está observar que supia na hincha, o ac prome se está pia só ou está turdos, o ac também não se pia da hincha mais tanto mahinta ou a noite para sombra causa tá diferente se bota sumanecer com pia na hincha ou se bota sumanecer com bota vai a noite com pia hincha. Que está algo que por una pista de diagnóstico. Ahora, bom, si vos tenés pia só hincha, por vaya por me causa más frecuente está el traumatismo, ¿no? Quizás va a dar algo o haya viramento de pia y ese no puede hacer para pia hincha para motivo que algún tejido no está quebrado de generalmente el hinchamento está acompañado de dolor. Então, o doer de pia também está mostrando que algo extra passa. Check também está
picadura de un mosquito o de un insecto, que también un bicho, un insecto también, bestia está hace algo, está inflamado, también haya molestia. Ahora, bueno, si no tal de ninguna manera, ni un bestia bien arriba, pero todo también un pia está hinchado, un pia bueno, se queda tomar contacto con el doctor de casa para sombra de llevo por ti un sorto de maleza na implica onde mais frequente está tromboflebitis ou trombosis de venas se há botar gente que tem peso bastante grande ou que botar que atividade física ou também botar tem problema com a circulação ou a pia não cambia de color de lastro tempo, bom mira que pia não tá vira tique mais preto, está hincha à tarde, pero un día normal botas amanecer con un pie extremadamente hincha, si ese también tiene dolor y además tiene un color coral, si además ahora bota michi con está duro, entonces botin un spot para papá y doctor. Vai doctor me sora no guarda, cos no está baja si no tiene tratamiento. Entonces al contrario, pues vira más peor y pues haya un maleza un tique más fuerte, inclusive hasta un lung embolia. Entonces, más mejor si vos mira algún de síntomas, bien consultar con el doctor para el doctor por tomar un diagnóstico más temprano posible y vos podés también el tratamiento está simple. Vos meter algún par de antibióticos, algo antiinflamatorio, algún otro cosa para circulación, un tique de reposo y ya el problema pues va a ir cortico. Pero en el momento que vos mira vos piensas, vos no sabes cuál es la gravedad del problema. Entonces, a mí te recomiendo vai no doctor para ver qué cosa pasa. En caso de un traumatismo, si vos hay un traumatismo del pasado y vos mira que pia en cuestión esta queda hinchada bastante rato, tener un ticket de paciente, pasó una esguince, una fractura, el miembro queda hinchado para bastante rato. Vos podés tener 6 lunas, 9 lunas, está depende de cuán grave es el aumento esta patata. Ahora, en el caso que no tiene inflamación de 2 pias, vamos a ter guac promé. Quando é costa suceder? Generalmente, ora nós tem inflamação de pia está mais frequente que malanta com pia não bom e ora mais cinta largo de mi trabalho ou ora macana ou ora uma queda lanta já a noite ora mi vintrume mi pia não está hincha. Então provavelmente vou ter um problema de circulação de venas e é mesmo manera de quedar lenta es por así ser. Ese está algo que vos va a mirar progresivamente y que está sucediendo solamente cuando vos queda mucho rato sin estar o lenta. De principio, para sombra si después vos no haya un buen control, entonces pues vira más persistente y ainda pues así más grande. Generalmente no está confundir inflamación de pia con un cosa que se llama linfedema. Linfedema está un tipo de inflamación de pia más duro, pero que está sucediendo más tanto, ahora vos tiene un peso excesivo. Hay gente que tiene un peso excesivo, tiene acumulación de un fluido en su cuerpo que se llama linfa, que puede ocasionar también una inflamación continua y persistente. La diferencia con el linfedema es que el linfedema no cambia. Esta no tiene hora, no está mañana, no tarde, no está noche, está permanecer constantemente. Algún otro linfedema bopojaña que está unilateral, está para motivo de un bestia, un filariasis o algún otra enfermedad infecciosa o inclusive después de un traumatismo grande arriba de pia que arde al linfático no está daña, entonces no puede hacer su drenaje de manera más certa. Otra causa que botajaña también que por tener 2 pies hinchadas más tanto anoche está en maleza de corazón. Pagatino, no me debo llegar a una maleza grande para comenzar a mirar cosas. Ahora boté maleza de corazón, botajaña más cansada de costumbre, el corazón está insuficiente para pomar sangre, tu fluido, entonces el fluido está para parte más a boca que está epiana, principalmente. Entonces bota vai começar o aque com epia, toda noite está queda hincha, mas ainda está sumanecer noite toda noite está queda hincha, não tem relação com o qual vos hace de dia. Todo que está queda hincha, a menos que bota drume, lante pia na aire, então aí não está baixa tique. Portanto, vou meter papel com o doctor para ver se vou meter de algum tratamento por riba do coração ou check solamente a condição do coração para ver se em realidade vou ter uma maleza de coração e nós podemos descartar entre uma maleza circulatório periférico ou uma maleza de coração.
Entonces, ese básicamente ahora bota vai dormir na cama, bota mira a inflamação de pies. Ahora nós tem outro caminda na onda bota lanta já com pia na hincha. Entonces, a maioria não devia que bota lanta com pia hincha não, por tem padecimento de bonir. Algum de insuficiência de enir, especialmente um que se chama síndrome nefrótico, esta causa inflamação severa na bopia. Waxi, además de ser, tem perda de peso ou bota sentir que bota com decaimento, não tem mais de ácido hópicos, maneira bota batacie, também check se bota piche hopi ou não tá piche quase nada, ou se quantidade é piche tem hopi escuma de que também tá indica que tá alguma patologia. E se botin epia na gente abopmeste check que está passando porta algo de meu corpo não está funcionando bom não me está algo grave de começamento era bom mira a situação não porta não está algo grave está algo que tem solução com um tratamento simples pero não larga tempo passa e de hora epia não está vira verdadeiramente horrível aí bota acudir para o doutor acudir foi trempan para borrar responde para que está bom maleza pia a gente já está timbia botin pia que tá vai começar para cambio na seu cuero não está propriamente a gente já botin pia que eu por virar hobby frio ou que por virar preto especialmente na parte para baixo da maneira bota vestir meia de color preto, pero en realidad está el cambio de circulación. Eso está sucediendo más tanto una paciente diabético, está sucediendo hopi frecuente y el paciente que tiene problemas de circulación. Inclusive, vota mire cuero de pilla que está vira manera diqui. Así la diqui que está manera un tela de cervete. Entonces, el color preto. Entonces, ese está problema de circulación. El acúmulo de hierro, el cuero, está comenzando a hacer cambio arriba allí. Entonces, vos mira si eso está sucediendo arriba abajo. Generalmente, ahora tem paciente diabético na pia também, bota sinti, vos pia está stiff, bota pia que não está sinti hopi. Me estava tendo paciente que avisa, doutor, me está sinti mi pia maneira, mas visto coxinha bacana. E realmente esse está. Também vou mirar algum cambio que não propriamente está inflamação. Vou mirar um cambio, maneira de pia está virando marroso. Esta maneira barco ou algo assim. Esse está chama pia de charcot. E também vou mirar cambio na pia, pero esse está sucedendo agora, vou ter largo tempo, o suco não está controlado. Esse aí não está exortando o paciente, se você mira paciente diabético, check pia, guag pia, por lo menos dia para semana, cinturato, guag pia bom, é forma de pia, se está cambia, me tem parte hinchada, o color de minha pia quando está cambiando, papia cubo doctor, visa doctor, mas mira tal coisa, mas mira qual coisa, assim junto, não por ir para buscar uma maneira para a maleza não seguir progressar mal arriba abaixo, e pia está a body nos curva, pero no que menta menos importante, está algo hopi importante, y que hopi via nos nota mira, ni siquiera no está seque bom, ahora no está baia. Pero epia está mostrado como salud está y también epia posicionado para cuidar vos salud, que parte que vos mira a vos, pero que está muy importante porque está manteniendo lanta, porque está ayudado para vos gana, está ayudado para vos sigue una actividad física. Si vos sufre de suco, si vos sufre de maleza de corazón, si vos sufre de algún maleza crónico y vos que comenzar training para vos salud vira más mío, promé papia que vos doctor tocante vos pia para ver qué condición de vos pia tiene, qué ejercicio vos hacer y qué tipo de zapato vos viste. Interessante maneira sempre é secção de Advanced Health, prevenção da boa decisão, algo que nós não me ser olvidar. E nós continuamos com mais, hoje conversando de nosso programa com o Dr. César Ponce riba o tema de hepatitis. Doctor Ponce, nossa papia ampliamente ribe maleza como tal, pero importante para nós por ayuda de prevenção e de conscientização, nós mestre conhecer o factor de risco para a maleza aqui bate na porta de uma pessoa. Que realmente é factor de risco para contrair a enfermidade de hepatitis? Principalmente el riesgo de los alimentos que estén contaminados. Principalmente con dos tipos de hepatitis que se transmiten por agua y alimentos, como la hepatitis A y la hepatitis E. Esos se pueden transmitir por alimentos. Del resto,
las otras formas de transmisión de la B y C es más que todo por vía sexual o por vía sanguínea, por secreciones genitales. Doctor, ya nos conoce a base de su explicación mayoría de factores de riesgo que está influido en la transmisión de hepatitis, en la aparición de maleza de hepatitis, o en medida de prevención, en mecanismo que nos por aplicar para ayuda de prevención de maleza aquí. Bueno, como siempre, al comer hay que lavarse las manos. Al preparar los alimentos hay que lavarse las manos, porque la persona no sabe cuándo, el que está manipulando los alimentos no sabe cuándo está secretando el virus. Es que una de las características de las hepatitis que el paciente puede ser infectante o puede estar eliminando el virus antes de que tenga síntomas. Entonces es muy importante en las personas que trabajan con alimentos, los que manipulan alimentos, que tengan buena higiene, unos buenos hábitos de higiene, por lavarse las manos, y lo mismo que nos enseñaron siempre las abuelas y nuestras madres, lavarse las manos antes de ir al baño, lavarse las manos al salir del baño, lavarse las manos cuando vayas a preparar el alimento, antes de comer, después de comer. Son prevenciones sencillas que en mucho ayudan eso. Y lo otro es, bueno, aquí no es mucho problema, pero tratar de no contaminar las fuentes de agua. Aquí tenemos la fuente de agua, afortunadamente es del mar, y tiene un buen proceso de purificación, entonces el riesgo de transmisión de hepatitis A sería bajo, sería por agua, pero puede haber transmisión de persona a persona. Doctor, una pregunta que alanta mi curiosidad está obligada a punta, doctor Ponce, para su gente, por ejemplo, tiene un amor más grande para su mascota. Mascota está dormir, arriba cama, está subiendo muebles, y tiene un contacto directo con su dueño, con miembro de una familia, y te hasta tiene que sunchi una mascota en su cachorro en su boca, tiene que dona de su alimento, un ice cream, para cachorro lembre, es un cosa que seguro nos está apoyando enormemente, cuido y amor para un animal, para una bestia, para una mascota, pero está importante para nosotros, una bestia también, porque de infectar con hepatitis. No, pero de otros tipos de hepatitis. A los animales le da hepatitis, pero no las que afectan a los humanos. El peligro sería es que el que sacrifica los animales o el que manipula las carnes o el que vende las carnes las puede contaminar. Ese sí es un peligro. Entonces, igualmente las normas de higiene hay que llevarlas a los supermercados y hay que llevarlas a todo lo que procese alimentos. Si estamos hablando de hepatitis A y hepatitis E. Para las hepatitis B y C, bueno, los bancos de sangre hacen lo que se llama un screening a todos los donantes. Entonces, si el donante de sangre o del producto sanguíneo es positivo para alguna de las hepatitis, lo descartan inmediatamente. Esa sangre no se transfunde, no se le entrega para un paciente. Y esa es una buena política y ha dando muy buenos resultados para la prevención y disminución de la transmisión de las hepatitis por vía sanguínea. Doctor Ponce, para nos conocer un tiki más mejor, influencia de maleza, no sé qué papia directamente de cifras, no sé qué comprometer, doctor Ponce, para mencionar una estadística, no tiene intención tampoco, simplemente nos que es así, para nos televidente no está consciente que tiene un índice de hepatitis na corsao, y lo que no está papeando por aquí, no está cos que otra gente pues sufre de cosco por vince que no también con el índice de hepatitis tan acosado. En el Caribe, en todo el Caribe, y eso es una de las situaciones por la cual la Organización Mundial de la Salud está ofreciendo un programa para eliminar las hepatitis virales en el año 2030. En todo el Caribe, en las islas del Caribe, las estadísticas internacionales hablan entre un 2.5 y un 3% de hepatitis. Entonces eso se considera de mediano, un averaje mediano. Las poblaciones que tienen más de 5% se considera alto. Pero la situación de las hepatitis es que, para mí personalmente,
las instituciones internacionales y los mismos gobiernos, y no aquí sino en todo el mundo, no le han prestado la atención que se merece. Hay más casos de hepatitis que de SIDA, eso dice mucho. Y generalmente vemos que hay mayor promoción y prevención para el SIDA y mayor atención y mayores recursos que para las hepatitis. Pero a nivel del mundo hay más casos de hepatitis. Se considera que en el mundo hay más de 300 millones de personas que portan el virus de la hepatitis. O sea, eso quiere decir que pueden tener una hepatitis crónica. Ma pondresa aqui, Dr. Ponce, para sobre Hopi viaja, nossa mira, maleza, por exemplo, como um AIDS, HIV, SIDA, que nos atende com certo temor e gravedade de maleza aqui. Nós está analisando Hopi viaja câncer que está maleza que está quita Hopi vida. Pero tem maleza, por exemplo, de maneira hepatitis que nós não atende gente papia Hopi DJ. Pero se nós está tendo conta que o desenvolvimento de maleza, e o doutor explica-nos com o resultado final portar por 13 se congende é mesmo consequência de HIV, de um AIDS, é decir, é por ocasionar morto. Então, esta sina grave também que nós mester considerar é fator de prevenção como mester. Por isso, estou de acordo com o que o doutor te explica, é por bem resultado em mesma situação de uma maleza, maneira AIDS, por exemplo. Correcto. Y los costos van a ser mucho más altos porque son pacientes crónicos, muchos de ellos para salvarse necesitan un trasplante hepático y tú sabes que eso no se compra en la farmacia, en las boticas. Hay que hacer largas colas y son demasiado costosos para poder acceder a un trasplante hepático, con la consecuencia que lleva cualquier trasplante, porque al paciente hay que darle medicinas para que no rechace el trasplante. Eso indica que se le van a bajar un poco las defensas. Entonces los costos en salud son bastante altos en estos casos de las hepatitis. Oh, doctor, médicamente, ¿cuál es el tratamiento para hepatitis en su diferente manifestación? Bueno, hay drogas antivirales y de acuerdo a la hepatitis también se escoge la droga antiviral. Pero con la que más se está luchando ahora para tratamiento y se ha avanzado mucho es contra el tratamiento para la hepatitis C, porque no hay vacunas. Entonces, depende la estrategia. Hepatitis C, detección temprana, tratamiento. Hepatitis B, evitarla por medio de las vacunas. Igualmente, hay vacunas para la hepatitis A. Entonces, la hepatitis A ya es una cuestión de salud pública, saneamiento ambiental, vacunas, si es la política del país para vacunar, y entonces se evitan muchos problemas. Pero el tratamiento básico, a pesar de que hay medicamentos para la hepatitis, para la B y la C, el focus es principalmente para la C. Dr. Ponce, en el momento que maleza está guardo detectar, ahora que está guardo constatar que una persona está sufre de hepatitis, ¿qué está es procedura que se sigue? No, generalmente es sintomático y la hepatitis A se elimina sola. Muchos pacientes de hepatitis B, como te digo, requieren seguirlo para ver si se convierte en crónico o no. En unos países la tratan, la hepatitis B, en otros no. Depende, ¿verdad? Pero si un niño que se infecta en el momento del nacimiento, ya ese amerita una medicación especial para evitar que se le desarrolle la hepatitis. Es más como prevención. Y entonces el plan es vacunarlos y ponerles anticuerpos, los llamamos inmunoglobulinas, que se expenden comercialmente para evitar que ese virus vaya al hígado del niño y se convierta en una hepatitis crónica. Doctor, Hopi viaja en maleza como tal directamente te crea consecuencia y Dr. Ponce explica incluso de consecuencia mortal con hepatitis por 13 cune si no tiene trato adecuado. Ahora Hopi viaja en maleza está ser tratada
afortunadamente, el tratamiento está funcionando para el avance de enfermedad, pero Kiko te consecuencia, Kiko está el problema, cicatriz, un maleza, manera hepatitis, está la atrás. Bueno, más grave es la muerte, ¿no? Se puede matar. Después, si vamos bajando en gravedad, el cáncer, que también puede llevar a la muerte, la cirrosis también puede llevar a la muerte. Pero la principal consecuencia, pues estamos hablando de una hepatitis crónica. Y esa hepatitis crónica también tiene sus consecuencias o complicaciones. Hepatitis crónica, estamos hablando de, nuevamente, cirrosis y cáncer de hígado. Y además son pacientes de que con una hepatitis crónica laboralmente no van a funcionar. Entonces también es un daño para la economía del país, porque vamos a tener pacientes que no pueden laborar, no pueden producir, costo para las empresas y costo para el sistema de salud. Doctor, nos papia de diferentes problemas con maleza aquí por 13 segundos, nos menciona incluso te hasta muerto. Lamentablemente nos cinco papeles en su nombre y papia consecuencia con rigidez, con apertura, con esa que mister generan comprender con otra cosa si juega con él. Consecuentemente, Kiko doctor por consejanos, Kiko prevención, pero Kiko más nos por team vitamina, Kiko nos puede hacer, pero independientemente que una persona tan importante para nosotros también, que una vez que maleza aquí pasa después de un tratamiento, independientemente que porque de erradicar completamente si no fue nos culpa, estilo de vida de gente no puede vivir normal back, la persona puede vivir un estilo de vida de manera antes, prometo maleza. Sí, va a tener debe guardar muchos cuidados, estar pendiente de unos cuidados adicionales que... Doctor, papeando de prevención, papeando de diferentes tipos de hepatitis, papeando de lo que quizás nos por así. Pero lamentablemente nos está teniendo más información, hoy en día nos tiene ventana de internet, camina nos por esa mil cosas, pero todo nos está caí, todo nos nota acto preventivo, tiene mil cosas, si no está teniendo en cuenta con él, nos por un estilo de vida más saludable, nos por un estilo, un vejez más tranquilo, sin tanto problema, pero todo, en el tiempo que nos me se traja, guarda agua, para tiempo de secura, nos nota así. Entonces, Kiko, por consejarnos en conexión con hepatitis. Pues realmente no se conocen de esos que nos protejan contra los virus de las hepatitis, porque los virus de las hepatitis son de los virus más resistentes. O sea, para destruirlos se necesita mucho más esfuerzo. Se destruye más fácilmente el virus del SIDA que el virus de la hepatitis. El virus de la hepatitis B, sobre todo, es mucho más resistente a las condiciones que nosotros usualmente estamos usando para eliminar o para desinfectar las superficies, para desinfectar los alimentos. Entonces, la hepatitis B el virus de hepatitis B es más difícil de eliminar. Afortunadamente, se transmite muy poco o casi nada por vía oral, más que todo por vía sexual. Entonces, en este caso, la protección es con condones, si va a tener una actividad sexual, si tiene una pareja que es positiva para hepatitis B y tú no eres positivo, entonces debes prevenirte usando condones. La vacuna a la pareja hay que hacerle el estudio también, porque si no está vacunado o si no tiene protección, entonces hay que vacunarlos. Entonces, la mujer en embarazo también, que es un screening que se le hace a ver si no está infectada por hepatitis B, también debe tomar sus precauciones. Si está embarazada y tiene actividad sexual, así sea con su misma pareja, tiene que usar protección. Tú nunca sabes qué pasa en la otra pareja o si se pudo haber infectado en otra área. Por ejemplo, una persona que trabaje en salud, un enfermero o enfermera, ¿verdad? Si tiene un accidente con una aguja de un paciente, es posible, y este paciente está infectado por hepatitis,
entonces es posible que adquiera el virus de la hepatitis. Si es un hombre y su señora está embarazada, no sabe y le puede transmitir el virus de la hepatitis a la señora. Y por eso es que en todas partes ahora se está recomendando, mujer embarazada tiene que usar condones o preservativos para tener actividad sexual durante el embarazo. Eso es protección para ella y para el bebé que va a nacer. Doctor Ponce, ya para finalizar nuestra conversación, nuestro programa llave, Kiko, doctor, por consejarnos finalmente un consejo final para los televidentes, ¿qué es más de maleza? Televidente nanku quizás por ti mester de información ribe maleza y especialmente Kiko, doctor, por guíanos y específicamente ribe sunco está contagioso hepatitis cupo llega se canos te hasta de una manera involuntaria sin que nos minota quiere que unión de tal desea para una maleza pero hopi nos nota tuma en medida de precaución en medida de cuido te hasta es sunco portando en maleza como se coopera para no contagiar ni ende e tinco ayuda también para no contagiar ni un miembro de su familia vicina colega de trabajo que es una persona que está portador de virus de hepatitis también me se coopera para evitar que maleza poplama más tanto pero es que por vir un grupo de riesgo también o un individuo de riesgo pasó en contacto con una persona que tiene hepatitis mester también mantener su mes al margen manera visa para de tal manera evitar de quedar contagiado. Kiko, doctor, por consejarnos y específicamente ribesunco está contagioso. Bueno, si estamos hablando de hepatitis infecciosas, estamos hablando de las hepatitis virales principalmente, el abecedario que ya dijimos, A, B, C, D, E, F, son contagiosas, ¿verdad? Los otros virus que no se llaman de hepatitis, pero que en algún momento puede producir hepatitis. El dengue es contagioso, pero a través de un sangura, un vector, ¿verdad? Otros virus que está reportado el sarampión, se transmite de persona a persona y puede en un momento dar una hepatitis. No es lo común, pero puede darlo. Entonces, las que no son contagiosas son las tóxicas y las alcohólicas. Ya ese es riesgo individual de cada persona que tiene esos hábitos o tiene ese riesgo de adquirir el tóxico. Danke, doctor Ponce, por su cooperación para el programa llave, un tema interesante que seguro nos haya basta comentario y basta petición para nos por trata el tema aquí, nos email address a disposición también para cualquier sugerencia, para cualquier consejo y especialmente para vos solicitar cualquier tema que vos quepa queda tratado en nuestro programa, gentilmente camíndanos por Haya, especialista, médico, persona con el conocimiento necesario para indicar qué comporta posible y qué no a través de una conversación, manera es un conocido a el doctor Ponce, nos lo hacía gentilmente. Doctor Ponce envía más para gentileza de a complacernos petición y aceptarnos invitación y nos dan acá también nos gratitud para sintonía llave y de un próximo programa camina nos lo volve papia de salud.